Fundamentos de cirugía plástica para estudiantes de medicina y médicos generales. Hoy revisaremos las malformaciones congénitas. Siendo la cirugía plástica la cirugía de la forma o de las deformidades, obviamente tendrá mucho que ver con las malformaciones congénitas. La mayoría de malformaciones congénitas son de etiología desconocida y apenas un 8% de ellas es debido a mutaciones de genes y cerca de un 8% es debido a factores cromosómicos. Muchas de las malformaciones congénitas se ubican en las manos y en la cara, lo cual tiene que ver frecuentemente con la cirugía plástica. Hay distintos mecanismos de malformaciones congénitas, unos que se llaman verdaderas malformaciones o intrínsecas, otras que se llaman deformaciones o extrínsecas y otras que son disrupciones. La malformación es debida a defectos de los genes o a defectos de los cromosomas. Las deformaciones son debidas a fuerzas mecánicas extrínsecas y la disrupción es debida a noxas que pueden afectar el embrión o el feto, como por ejemplo una infección, una sífilis, etc. Veamos entonces algunos ejemplos. Este es un paciente con una verdadera malformación y es debida a factores cromosómicos o genéticos, como por ejemplo este síndrome se llama síndrome de Seckel o síndrome de enanismo primario osteodisplásico, que se asocia a varios genes, lo cual se conoce como heterogeneidad, y es transmitido de manera autosómica recesiva, es decir, no es ligado al sexo. Como les decía, la mayoría de las malformaciones, el 80%, afectan la cara o las extremidades y por eso, pues con más razón, tienen que ver con la cirugía plástica. Cuando en la vida intrauterina se forma una banda amniótica y ésta se enrolla alrededor de los dedos, se produce esto que se llama síndrome de bandas amnióticas. Es decir, esa cuerda de amnios que estaba comprimiendo los deditos de este feto o embrión hace que no se desarrollen o que se amputen. Esto es entonces lo que se conoce como mecanismo de disrupción. Por otro lado, en algunos otros casos, por ejemplo, una madre gestante, una gestante de corta edad y bajo peso, con un feto grande que se encuentre en situación podálica, la hiperflexión del cuello sobre el tórax puede hacer que no crezca la mandíbula. Al no crecer la mandíbula, entonces la lengua impide que se fusionen las dos mitades del paladar y se crea esto que se conoce como una secuencia de Pierre-Robin o secuencia de Pierre-Robin, en la cual la lengua es más grande que la mandíbula y tiende a irse hacia atrás, lo que se llama glossoptosis, produciendo obstrucción de la vía aérea. Característicamente entonces tienen microgenia, es decir, el mentón pequeño, o micrognatia, es decir, la mandíbula pequeña. Tienen glossoptosis, es decir, la lengua que obstruye la vía aérea, y frecuentemente entonces tienen paladar hendido, lo que se conoce como secuencia de Pierre-Robin o Pierre-Robin, que debe ser diagnosticada en el examen neonatal inmediato. Si no se hace el diagnóstico, estos pacientes pueden fallecer de muerte súbita por obstrucción de la vía aérea. Una de las entidades que más frecuentemente vamos a ver nosotros como médicos generales es el labio y paladar hendido. El labio y paladar hendido ocurre en Colombia aproximadamente en 1 de cada 700 nacidos vivos. Ocurre más frecuentemente labio y paladar en el 50% de las veces, otras veces el paladar aislado o el labio aislado. Frecuentemente ocurre más en hombres que en mujeres y es más del lado izquierdo que del lado derecho, siendo apenas un 10% de los casos bilateral.
Debemos estar atentos a hacer el diagnóstico desde el momento del nacimiento, en especial en casos como este, que se llama un paladar hendido oculto. Observen que la úvula es bífida y no hay una unión verdadera de los músculos del velo del paladar, y por eso entonces este velo del paladar es inútil en su función primordial, que es la de servir de mecanismo valvular de separación de la voz entre la nariz y la boca, lo mismo que servir de válvula para la deglución. Característicamente entonces esa zona de translucencia se llama zona pelúcida, la úvula bífida, y estas eminencias que se llaman torus palatinos, correspondientes a los músculos mal insertados, son característicos de este paladar hendido submucoso o paladar oculto, que debemos diagnosticar antes de que el niño tenga dientes, y se debe corregir tempranamente para evitar esto que llamamos la incompetencia velofaríngea, que el chorro de la voz se escape por la nariz y produzca la secuencia característica de deformidad en el habla. Para eso entonces esos pacientes con paladar hendido submucoso se deben reparar reparando los músculos elevadores del velo del paladar que se unen en la línea media, y con alargamiento del velo del paladar o faringoplastia, que corrige la incompetencia velofaríngea. Pero ¿qué debemos hacer entonces cuando ya tenemos el diagnóstico, que a veces es mucho más evidente? Debemos dar alimentación, ojalá alimentación materna. Algunas veces puede necesitar algunos mecanismos de succión especiales, como chupos diferentes y distintos tipos de ayudas, pero es bastante frecuente en nuestro medio que los pacientes de labio y paladar hendido se puedan alimentar al pecho. Se debe tratar de evitar que se establezcan deformidades de prominencia, desplazamiento hacia adelante anormal, y esto lo evitamos utilizando desde el mismo momento del nacimiento unas cintas que pueden recomendar ustedes a las madres. Aparte de que hace ver a los niños mucho mejor, está haciendo un efecto terapéutico de llevar esto hacia atrás y facilitar la reparación. La reparación en sí, entonces, la comenzamos desde los 3 meses de vida. A los 3 meses hacemos la reparación del labio, cuando se cumpla esto que llaman la regla de los 3-10, es que tenga 10 semanas de vida, 10 libras de peso y 10 gramos de hemoglobina. La cirugía se llama rinoqueiloplastia, que es la reparación de la deformidad labial y nasal. Antes de los 18 meses, oígase bien, antes de los 18 meses hacemos la cirugía del paladar o palatorrafia, que crea un esfínter velofaríngeo. Si se pasa después de los 18 meses, entonces existe la posibilidad de que los engramas cerebrales del habla no se formen adecuadamente y puede ser muy difícil corregir los errores establecidos. Para evitar la incompetencia velofaríngea, cuando esta queda después de la palatorrafia, entonces hacemos la faringoplastia. Hacia los 10 años aproximadamente se realizan los injertos óseos alveolares, cuando se están erupcionando los caninos definitivos, para permitir que estos tengan un anclaje adecuado y no emerjan a través de la hendidura alveolar. Posteriormente entonces realizaremos cirugía de los maxilares para corregir defectos de la mordida, lo cual se llama cirugía ortognática. Orto es correcto, ignatos masticación. En edades variables se pueden hacer otro tipo de procedimientos, como por ejemplo por parte de otorrinolaringología se pueden hacer timpanostomías o tubos ventilatorios para corregir la otitis media serosa, y otro tipo de operaciones que se pueden realizar. La reparación característica del paciente de labio y paladar unilateral es esta. Recuerden que esto lo debemos tener más cerca por medio de cintas. Se realiza entonces una cirugía de la nariz y del labio, a veces de la encía, rinoqueilo y a veces gingivoplastia cuando hacemos la encía, y este es el tipo de resultado que podemos tener inmediatamente. En los casos bilaterales, luego de haber tenido este paciente por 3 meses con las cintas, realizamos entonces la queilorrafia o queiloplastia bilateral con rinoplastia, que puede dar resultados bastante razonables. En pacientes de menos de 18 meses, entonces realizamos la palatorrafia o reparación del paladar, que consiste en reparar el paladar duro y los músculos del paladar blando para tener continuidad y competencia velofaríngea. Cuando la incompetencia velofaríngea se presenta a pesar de tener la palatorrafia o palatoplastia,
realizamos entonces esto que se llama un esfínter dinámico. Son 3 pacientes diferentes. Esta es la úvula y atrás hemos creado un esfínter que al pedirle al paciente que realice movimientos fonatorios, pues entonces hace el efecto valvular y se cierra, haciendo que haya competencia. Existe multidisciplinariedad en el tratamiento de los pacientes de labio y paladar hendido y muy especialmente en el área de odontología, en donde desde los primeros días el odontopediatra, el ortopedista maxilar, el ortodoncista pueden realizar tratamientos como placas obturadoras, encintados, modelados de la hendidura alveolar y nasal, brackets y otro tipo de procedimientos que de acuerdo a la etapa de desarrollo dental pueden ser de utilidad. Por ejemplo, nosotros aquí estamos realizando hacia los 10 años injertos óseos alveolares para corregir las hendiduras alveolares y permitir que los caninos tengan por donde erupcionar. Aquí están los caninos erupcionando, es el mismo caso, unos meses después de haber realizado los injertos óseos alveolares, y observen cómo el ortodoncista va guiando esa erupción a través de la nueva encía que hemos creado con los injertos. Distintas etapas evolutivas que demuestran el tratamiento concomitante con odontología. Estos pacientes tienen trastorno del crecimiento del maxilar superior y del maxilar inferior, los cuales se pueden corregir con cirugía ortognática, obviamente ayudados en este caso también con la ortodoncia. ¿Qué hicimos en este caso? Pues entonces avanzamos el maxilar superior y avanzamos el mentón para corregir el defecto de mordida existente. Existen otra serie de malformaciones que son bastante frecuentes y causan mucha inconformidad y muchos síntomas en nuestros pacientes. Las malformaciones de que vamos a hablar en este momento entonces son las malformaciones de las orejas, como esta oreja del Mr. Spock o oreja de fauno, que es una deformidad que produce bastantes molestias. Hay deformidades menores como apéndices preauriculares y otros, simplemente para llamar la atención que estos pacientes pueden tener otras malformaciones asociadas de la cara, de las manos, o inclusive hablan de malformaciones renales. Una, digamos, no malformación, pero una molestia bastante frecuente es esto que llamamos las orejas prominentes, que causa bastante disfunción social y escolar y que se puede corregir con una cirugía muy sencilla que se llama otoplastia, que se puede realizar desde los 3 años de vida. Generalmente se dice que de 6 años, pero desde los 3 está bien para evitar las molestias y la segregación escolar. Esta entidad que se conoce como microtia es la ausencia del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, aunque estos pacientes pueden conservar algo de oído medio, que es embriológicamente de origen diferente, y el oído interno, entonces pueden conservar algún grado de audición. Normalmente hacia los 8 a 11 años se hace la reconstrucción de esta microtia en 4 tiempos que están esquematizados acá. Un primer tiempo se toma un molde de costillas o de cartílagos costales que se inserta debajo de la piel en esta posición. En un segundo tiempo se rota este lóbulo auricular para reconstruir un lóbulo. En un tercer tiempo se despega la oreja de atrás y se pone un injerto de piel, y en un cuarto tiempo se crea algo semejante a una cavidad de conducto auditivo externo, pudiendo recuperar una oreja de apariencia más o menos normal y que pase desapercibida, dándole a estos pacientes una mucha mejor calidad de vida. Los injertos de costillas se toman por una gran incisión sobre la reja costal, y de estas 3 costillitas se arma un molde que finalmente puede parecerse a una oreja verdadera. Las malformaciones de los párpados no son infrecuentes y deben ser reconocidas precozmente y tratadas. ¿Por qué se debe tratar una malformación de los párpados como esta, por ejemplo, que se conoce como ptosis palpebral? Porque si ese ojo no se destapa durante etapas tempranas de la vida, ese ojito no va a aprender a ver y se va a volver un ojo perezoso, conformándose lo que se llama la ambliopía. Por eso entonces desde etapas precoces se debe tratar con cintas como esta que abran el ojo, o con cintas que ocluyan el otro ojo y obliguen a mirar por este, y en etapas tempranas de la vida se debe realizar cirugía de corrección de ptosis.
Hay muchos tipos de cirugía de corrección de ptosis. Esta es una que se llama resección externa del elevador, que cumple con su objetivo de descubrir el eje visual y dar, aparte de una mejor apariencia, evitar la ambliopía en esta paciente. Las malformaciones de las manos son bastante frecuentes y complejas y pueden requerir o no distintos tipos de cirugías. Hay desde la ausencia transversal, ausencias longitudinales, uniones de los dedos, partes gigantes como macrodactilias, hipoplasias, etc. Ejemplos de eso entonces, esto que llamamos mano samba radial, la mano está desplazada por la ausencia del radio. El tratamiento quirúrgico es la centralización en etapas tempranas, y como no tenía pulgar, pues entonces la reconstrucción de un pulgar que permita hacer oposición. En este caso entonces este índice lo convertimos en pulgar para restablecer esa función. Las deformidades pueden ser muy complejas y lo principal es tratar de crear una pinza. Aquí entonces ampliamos esta primera comisura y hacemos transferencias de tendones que permitan a este paciente poder oponer ese pulgar a estos otros dos dedos y utilizar, por ejemplo, para tomar un lápiz, etc. Hay otro tipo de malformaciones que podemos tener en cuenta, en especial porque son prevenibles, como esto que llamamos tortícolis congénita. Desde el examen neonatal se debe dar uno cuenta si el paciente tiene o no tiene una tortícolis congénita, que puede ser tratada en etapas tempranas de la vida con solo fisioterapia. Si no se trata, entonces se crea esta banda fibrosa que hace que la cara crezca torcida, lo que llamamos microsomía hemifacial. El cráneo crece torcido, lo que llamamos plagiocefalia. Se puede generar ambliopía o diplopia porque el paciente no aprende a ver bien. Y el tratamiento, pues como les decía, es muy simple porque es médico en la infancia temprana, pero posteriormente tendrá que ser quirúrgico cuando ya se han establecido deformidades definitivas que a veces no son corregibles. Existen otra serie de malformaciones muy raras que se llaman hendiduras faciales raras. Recuerden que durante nuestra vida embrionaria, pues todos tenemos muchas hendiduras, ya que hay distintos procesos de desarrollo que se van uniendo para finalmente formar la cara. Es casi sorprendente que nazcamos sin hendiduras, y podrían entonces clasificarse las hendiduras de acuerdo a esta clasificación que se llama de Tessier en 14 tipos de hendiduras que giran como las manecillas del reloj alrededor de lo que sería la órbita. Entonces una hendidura 0, 1, 2, 3 y así hasta la 14. Es decir, una hendidura 0,14 será una hendidura de la línea media, y una hendidura 8 será una hendidura a este nivel palpebral, mientras que la hendidura 2 corresponde posiblemente a la hendidura del labio y paladar hendido. Este paciente, por ejemplo, tiene múltiples hendiduras. Tiene hendiduras 2 bilateral y tiene una hendidura 9 por acá, una hendidura 7 por acá. Por acá tiene algo que llamamos un coloboma, que es como un resto epitelial sobre el ojo. Esto se llama un quiste epibulbar, y un coloboma, que es esta hendidura, una hendidura en el borde libre del párpado. Distintos ejemplos de hendiduras o de displasias que también se clasifican de la misma manera. Entonces esta es una hendidura posiblemente centrofrontal que llamamos 0,14, y esta corresponde a una 1 o 2. Mientras esta paciente tiene una separación anormal de sus ángulos internos de los ojos, lo cual se conoce como telecanto, esta en cambio tiene un hipotelorismo, es decir, los ojos están muy cerca porque tiene una hipoplasia paranasal o nasal, en un síndrome que podemos posiblemente corresponder a un síndrome de Binder o síndrome de Kaplan. Existen manifestaciones menores de estas hendiduras, como esto que llamamos quistes dermoides congénitos, que correspondería entonces a una hendidura 9, o esta que correspondería a una hendidura 0,14, pero muy frustro, digamos, que puede ser corregida con cirugía retirando toda esta estructura. Las craneosinostosis y deformidades craneanas pueden ser corregidas por modelado en la infancia precoz, pero también modelado con cascos y terapias, pero también pueden ser corregidas con cirugías que se llaman cranioplastias, que hay de muchos tipos, craniectomías y demás.
Las malformaciones craneofaciales, pues básicamente lo más importante es el tratar la vía aérea y dar una consejería adecuada a la familia. Hay que monitorizar el crecimiento facial con las ayudas de odontología, odontopediatría, ortopedia maxilar, y en muchos casos pues se puede ayudar también con distintos tipos de cirugías, como este paciente por ejemplo que tiene una microsomía hemifacial con microtia. Entonces en etapas tempranas de la vida, hacia los 8 o 10 años, se hace la reconstrucción de la microtia y durante todo este tiempo se hace tratamiento ortopédico de las deformidades de los maxilares para finalmente hacia los 16 o 18 años hacer la cirugía ortognática. Hemos llegado pues así entonces al final de este capítulo de malformaciones congénitas, que es bastante complejo, pero en el cual el médico general tiene mucho que ver. Mucho que ver en el sentido de que es quien primero tendrá contacto con el paciente al momento de nacer. Deberá tratar de tranquilizar a la familia, dar la consejería genética básica, dar la orientación sobre cómo va a ser el tratamiento y sobre todo debe orientar a la familia y a los pacientes a que se les dé tratamiento con oportunidad, ya que si una deformidad de esta no se corrige a tiempo, el cerebro no aprende a usar esa parte deforme, y por eso entonces si no se repara el paladar antes de los 18 meses de vida tendremos una incompetencia velofaringea establecida, y si no se repara una ptosis palpebral en las primeras etapas de la vida, pues entonces tendremos establecida la ambliopía, y así sucesivamente. Si no se trata una tortícolis, también podremos tener entonces ambliopía, microsomía hemifacial, o podremos tener otro tipo de malformaciones establecidas en la columna. Así pues entonces los invito a que revisen este capítulo 12 de malformaciones congénitas, que puede ser de mucha utilidad para el médico general, en el libro CIF de cirugía plástica, fundamentos de cirugía. Muchas gracias.